Buenas noches, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría que la delegada me pueda confirmar si se me puede escuchar adecuadamente y si se puede ver la PPT, por favor. Buenas noches, ingeniero. Sí se visualiza y se le escucha bien. Perfecto. Muchas gracias, señorita delegada. Entonces, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. No sin antes mencionarles que acabo de publicar, ¿okay? en la sección de archivos, ¿no? Materiales de clase, se encuentra ya el listado oficial de grupos del curso para la sección 1. Acuérdense que ustedes son la sección 1, ¿ok? Entonces ahí van a estar todos los grupos que ya se habían creado, que habían compartido información con la delegada, porque la fecha límite era hasta el día de hoy. Y hay un último grupo, porque son 7, solo 6 presentaron, un grupo 7 compuesto por 8 personas, que son las que no llegaron a presentarse en ningún grupo y por ende las he agrupado en ese séptimo grupo. ¿Ok? En ese listado aparece el nombre de las personas y sus correos para que puedan contactarse. Acuérdense que también pueden hablar por el chat del Teams, crear un grupo de chat del Teams para hablar entre ustedes y comenzar a coordinar. ¿Ok? Así que ya están conformados los grupos. Ahora tienen que preocuparse pues por cerrar el tema de las propuestas que tienen que presentar a más tardar este día sábado en el muro o en la parte de la pestaña de tareas del Teams. Hay una pestaña que se llama entrega de las propuestas de proyectos o de las ideas, ¿no? Ahí es donde tienen que adjuntar el Word el día sábado hasta máximo las 6 de la tarde, ¿ok? Y ese Word, ya saben, por cada propuesta, que deben ser 4 o a lo más 7, debe indicar en qué consiste el proyecto, a qué segmento está enfocado, qué necesidad busca cubrir y por qué sería atractivo comercialmente, cómo generaría ingresos, ¿ok? Eso por cada proyecto y luego pues su matriz de ponderación de alternativas donde ustedes proponen entre esos 4 o 7 cuál es el que sugieren que deberían continuar durante el ciclo. Sin embargo, recuerden que igual el docente o los docentes, bueno, este curso tenemos la posibilidad de decidir en cuál se van a enfocar independientemente de que ustedes propongan como el más importante en esa matriz. ¿Ok? Si nosotros coincidimos con lo que ustedes proponen, pues con ese proyecto continuarán. Si no, tendrán que continuar con el que nosotros elegimos dentro de ese listado, porque cualquiera de las ideas que presenten en ese listado debe ser elegible. No hay excusas para más adelante decir, no, profesor, no había suficiente información. No, porque son grupos de bastantes personas y por lo tanto por cada persona debe haber por lo menos 3, 4 ideas y de eso hablamos de un montón de ideas, ¿no? Donde solamente deben seleccionar de 4 a 7 viables, ¿no? Así que por favor, es bien importante que lo discutan como grupo. Voy a dejar tiempo al final de la clase para que entre ustedes hablen, ¿no? Porque de esa decisión depende mucho el futuro de ustedes en el curso, porque casi toda la nota, como se deben haber dado cuenta el primer día de clase, es sobre el proyecto. Entonces, es muy importante la decisión que tomen sobre lo que van a proponer hasta el día sábado. ¿Ok? Bien, eso es lo que quería decirles antes de comenzar, y ahora vamos a ver el tema de proyectos, la teoría de proyectos. Recordarles un tema antes, para hacer preguntas en el transcurso de la explicación, pueden escribir en el chat sus consultas o sus aportes, ¿ok? Pero no pueden activar libremente el micrófono o levantar la mano para activar el micrófono. Esa posibilidad recién la vamos a dar al finalizar la teoría. Siempre al finalizar la teoría ya pasamos a la ronda de preguntas donde si desean pueden levantar la mano para autorizarles a activar el micrófono. Pero durante la explicación de la clase eso no es posible. Lo único que pueden hacer es escribir sus preguntas o aportes en el chat y yo periódicamente, mientras voy avanzando, les voy respondiendo. No se preocupen que las voy a leer. ¿Ok? Así es la dinámica de todas las clases. Muy bien, comencemos entonces. Para hablar de teoría de proyectos, pues lo primero que tenemos que hacer es comprender cuál es la definición que tiene un proyecto, ¿no? En realidad hay diferentes enfoques que le dan a lo que son los proyectos, y uno de ellos es el que le da justamente el ILPES, que es una organización de las Naciones Unidas, el cual nos da esta definición de un proyecto que es muy extensa, pero nos vamos a centrar en las palabras claves, ¿no? Por ejemplo, acá habla
acerca de la realización o el uso, ¿no?, a corto plazo de recursos escasos o limitados, ¿no?, con el fin, pues, de obtener beneficios económicos, financieros o sociales, ¿no? Este enfoque de, digamos, de uso de recursos limitados o escasos, pues, ¿a qué nos recuerda? ¿A qué curso que hemos llevado en estudios generales, ¿no?, de los primeros ciclos, nos recuerda este enfoque? A ver, los leo. En los primeros ciclos ustedes llevaron un curso que justamente habla del estudio, ¿no?, de los recursos escasos ante las ilimitadas necesidades del ser humano, ¿no? Un concepto que tiene mucha relación con esta definición de proyectos. ¿Qué curso era ese? A ver, ¿lo recuerdan? Así es como escriben algunos, era el curso de teoría económica, ¿no? Ustedes llevaron un curso de teoría económica que justamente estudiaba eso, ¿no? Enseñaba cómo la gestión, ¿no?, estudiaba la gestión de los recursos escasos ante la infinidad de necesidades del ser humano, ¿no? En ese enfoque es el que le da el ILPES a la definición de proyecto, solamente que lo lleva al tema de uso de recursos para obtener beneficios económicos, financieros o sociales, ¿no? Y eso tiene sentido porque en realidad las organizaciones como el ILPES, como las Naciones Unidas, le dan un sentido económico, social a lo que es un proyecto, ¿no? Cosa muy diferente al enfoque que le da el sector privado, que en este caso es el Banco Mundial, que llama a un proyecto como una propuesta de inversión de capital para instalaciones destinadas a proporcionar bienes o servicios, ¿no? Eso tiene un sentido más empresarial porque nos está hablando acerca de hacer un esfuerzo de inversiones para poder adquirir activos tangibles, intangibles, que nos permita elaborar bienes o servicios, ¿no? Que es un concepto o una definición más concreta que utilizan más las empresas privadas, ¿no?, en todo el mundo. Pero ¿cuál es el concepto, la definición que nosotros vamos a utilizar de lo que es un proyecto? Pues lo que dice esta persona es Nasir Sapag, es el gurú de evaluación de proyectos en Latinoamérica, es un chileno, que justamente su libro es uno de los libros, de los 4 libros importantes que mencioné que tienen que leer en este ciclo para el curso, ¿no?, el cual está colgado en la carpeta de libros del Teams. ¿Qué nos dice Nasir? Nasir nos dice que un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente a un problema de entre los muchos que se plantean como una necesidad humana. Es decir, es aprovechar una oportunidad. ¿Por qué este concepto, esta definición de lo que es un proyecto estatante? Porque tiene muchas verdades. Una de ellas, para una necesidad, para un problema, en realidad existen múltiples soluciones. ¿Pero qué significa elegir una solución inteligente? Pues una solución que al mismo tiempo que es eficaz para solucionar el problema, también es eficiente en el uso de los recursos para poder lograrlo. Esa es una solución inteligente, también llamada en solución efectiva, ¿ok? Y siempre está enfocado a solucionar un problema específico, no varios, sino un problema específico. Un proyecto se hace para poder solucionar un problema específico o cubrir una necesidad específica, ¿ok? Cuando hablamos de diferentes necesidades comunes que se atienden a través de diferentes proyectos, estamos hablando ahí de un programa de proyectos, que es otra cosa, ¿no? Y un nivel más alto se encuentra el portafolio de proyectos, que son aquellos programas y proyectos asociados en una organización que sirven para poder lograr un objetivo estratégico, ¿ok? Pero un proyecto en sí es la búsqueda de una solución específica a un problema puntual, ¿bien? Y eso es en lo que nos vamos a enfocar en este curso. Pero también es importante tener en cuenta el enfoque del proyecto que le da el Project Management Institute, que es el PMI, ¿no?, que nos dice que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. ¿Qué entienden ustedes por un esfuerzo temporal? ¿Por qué un proyecto es un esfuerzo temporal? A ver, los leo en el chat. Escriban por favor en el chat sus ideas de por qué un proyecto es llamado un esfuerzo temporal.
Bien, estoy leyendo lo que están escribiendo y pues tiene sentido lo que menciona el señor Sebastián Nau, ¿cómo es su apellido? Sebastián, perdón, se me movió esto. Sebastián Nauincopa, ¿ok? Él menciona porque tiene un plazo. Exactamente. Un proyecto tiene un plazo establecido, tiene un inicio y tiene un fin, a diferencia de las operaciones que son continuas. ¿Ok? No necesariamente porque sea una inversión a corto plazo, como dice el señor Campos, porque en realidad un proyecto puede ser también una inversión a largo plazo, puede ser todo un flujo de inversiones, porque puede ser un proyecto, por ejemplo, una hidroeléctrica, o puede ser un proyecto agroindustrial, que sí son inversiones de largo plazo, ¿no? O incluso un proyecto minero, ¿no? Pero un proyecto es aquel que tiene un plazo, que tiene una fecha de caducidad para, o una fecha límite para poder terminarlo. Por eso es un esfuerzo temporal. Señorita delegada, por favor le considere un punto al señor Sebastián Nauincopa Parione. Ok. Bien, entonces esos son, por eso son esfuerzos temporales. Bien, ahora, nos dice que es un esfuerzo temporal para llevar a cabo la creación de un producto, servicio o resultado único. Un producto viene a ser, pues, un bien estándar que se puede hacer en diferentes volúmenes, ¿no? Y que tiene el mismo procedimiento para realizarse. Un servicio también puede ser un servicio estándar que tiene el mismo procedimiento para atenderse. Pero, ¿qué vendría a ser un resultado único? A ver, les pregunto, escríbanme en el chat, por favor, un ejemplo de lo que vendría a ser un resultado único. Les estoy pidiendo un ejemplo de resultado único. Así es, tal como menciona el señor Javier Hilario Urpay, puede ser una empresa constructora. ¿Por qué una empresa constructora? Porque no todos los proyectos de construcción son iguales, ¿no? Tú puedes hacer quizás, qué sé yo, condominios, diferentes condominios, pero no todos los condominios van a ser iguales. ¿Por qué? Porque los planos no van a ser exactamente iguales, porque las condiciones del piso no van a ser exactamente iguales, porque la mano de obra tampoco lo va a hacer, ¿no? O sea, hay diferentes factores que hacen que un edificio finalmente sea diferente a otro, ¿no? O sea, no existen edificios exactamente iguales, ¿no? Estos son resultados únicos. Cada entregable que se presenta es diferente. Como también lo pueden ser las consultoras, ¿no? Porque las consultoras hacen o dan soluciones a las empresas, pero todas las soluciones que dan son diferentes porque las condiciones de las empresas son diferentes, ¿no? Todas las empresas, por más que sean del mismo sector, tienen diferentes procesos, diferente cultura organizacional, diferentes recursos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son resultados únicos. Bien, señorita delegada, le concedo un punto también al señor Javier Hilario Urpay. Muy bien, continuamos entonces con la clase. Ahora, un proyecto puede tener dos roles o caracteres, ¿no? ¿Cuáles son? Pues uno de ellos es el rol empresarial, que es en el cual se enfoca este curso, ¿no? El rol empresarial significa un proyecto cuyo fin sea buscar la rentabilidad, ¿no? Que haya un retorno económico mayor que la inversión. Y este es el principal enfoque que le dan a los proyectos las empresas privadas. Pero también existe el enfoque social o el rol social o carácter social que lo que busca no es la rentabilidad económica financiera, sino que lo que busca es el bienestar social, el bienestar de una determinada comunidad, ¿no? Y en este tipo de proyectos principalmente están enfocados pues las instituciones del Estado o algunas ONGs, ¿no? Ahora, eso no significa que las empresas privadas no tengan proyectos de enfoque social. Sí lo tienen, pero siempre el fin último es el fin económico, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de responsabilidad social de una empresa se hace con el fin de tener o generar una buena percepción frente a la comunidad donde opera, ¿no? Por temas estratégicos a largo plazo, ¿no? De marca, o por temas también de disminución de pago de impuesto a la renta, ¿no? Al fin y al cabo tiene una meta económica. O también existen los proyectos empresariales de enfoque social que generan valor compartido. ¿Qué significa que genera valor compartido? Que su enfoque es hacer un proyecto
que mejore los procesos de la empresa y al mismo tiempo genere un impacto positivo en la comunidad donde opera. O sea, la diferencia con responsabilidad social es que responsabilidad social son proyectos independientes al core del negocio que sirven para poder mejorar la situación de una comunidad o la comunidad donde se trabaja, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo soy una empresa, pues, no sé, que vende productos agroindustriales, que exporta productos agroindustriales. Sin embargo, hago un proyecto empresarial para mejorar, pues, el acceso, ¿no?, al agua, ¿no?, de una comunidad cercana, ¿no? Por ejemplo, ese es un proyecto de responsabilidad social corporativa, ¿no? O sea, es un proyecto para impactar positivamente a una comunidad, pero que no está relacionado con el core del negocio. Pero, ¿qué es un proyecto de valor compartido? Pues un proyecto de valor compartido es, en este mismo ejemplo, la empresa que exporta productos, digamos, agrícolas, ¿no? Digamos de que exporta productos agrícolas orgánicos o quiere exportar productos agrícolas orgánicos para entrar al mercado europeo, ¿no? Para hacerlo, pues lo que hace finalmente es ir a las comunidades agrícolas, ¿no? Y a través de su personal enseñarle técnicas de agricultura orgánica a los agricultores para que puedan producir en masa este tipo de agricultura y asegurar de esta forma la cadena de abasto para poder crear nuevos mercados y venderle a los europeos estos productos que últimamente son muy demandados en esa región, ¿no? En ese caso estamos haciendo valor compartido, porque al mismo tiempo que aumentamos nuestros ingresos al entrar a nuevos mercados, al mismo tiempo que aseguramos la cadena de abasto, también ayudamos a que el agricultor, ¿no?, tenga mayores fuentes de ingreso y mayores conocimientos para hacer crecer, pues, su portafolio de productos, ¿no? Generamos, en ese caso, valor compartido, pero siempre con un enfoque final de que genere una rentabilidad para la empresa, que es donde nos vamos a enfocar, ¿no? Ustedes pueden proponer proyectos que, si desean, tengan un impacto a la comunidad o al medio ambiente positivo, pero siempre el principal fin es que genere dinero. ¿Ok? Bien. Existen diferentes tipos de proyectos. Existen proyectos que se diferencian por su grado de interdependencia. ¿Ok? Por ejemplo, están los proyectos dependientes, que son aquellos proyectos que, para ser aceptados, requieren de la aceptación de una o varias propuestas al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, el sistema de evaluación de residuos en una planta termoeléctrica que emplea carbón depende de que se haga la planta, ¿no? Porque si no se hace la planta, ¿cómo voy a hacer yo el sistema de evaluación de residuos, ¿no? Necesito primero el proyecto de la planta antes de hacer ese sistema. O sea, son dependientes, depende que se haga uno para hacer el otro. Luego tenemos los proyectos independientes, que son aquellos que, para ser aceptados o rechazados, no dependen de otros proyectos, porque son proyectos que se pueden hacer aisladamente, ¿no? Por ejemplo, si soy una nueva empresa, el proyecto de decidir entre comprar o alquilar oficinas es independiente del proyecto relacionado al sistema informático que va a utilizar la empresa. Y finalmente están los proyectos mutuamente excluyentes, que también se les llaman proyectos opcionales, que son aquellos donde tengo que elegir entre uno y otro, porque la elección de uno hace que el otro sea innecesario, ¿no? Por ejemplo, cuando la FIA, o en general cuando la San Martín, tuve que tomar la decisión entre invertir en mejorar el sistema de matrículas o el sistema de gestión académica, que era el SICAT, o adquirir e implementar un ERP como fue el SAP, ¿no? Tuvo que tomar una decisión entre una opción y otra, porque no tenía sentido que las dos estén al mismo tiempo, porque solo debe haber un sistema de control de toda la información. Finalmente se tomó la decisión de seguir con el SAP y descontinuar el SICAT, ¿no? Esos son proyectos mutuamente excluyentes. Bien, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Si hubiese alguna pregunta, les pido por favor que lo escriban en el chat. Les voy a dar un minuto para que puedan escribir sus consultas.
Bien, a ver, acá hay una pregunta del señor Sebastián Nauincopa. Él dice, ¿los proyectos mutuamente excluyentes satisfacen siempre la misma necesidad? Sí, claro. Porque justamente son proyectos opcionales para poder satisfacer una necesidad específica, ¿no? Porque justamente por eso es uno u otro, ¿no? No puedes elegir las dos para la misma necesidad porque sería contraproducente. A ver, el señor Gian Campos pregunta, ¿puede dar otro ejemplo de proyectos independientes? Claro, a ver, podría ser, por ejemplo, ¿no? Digamos, a ver, ¿qué podría ser? Podría ser ya, digamos que en la FIA se decide hacer un proyecto para poder mejorar, ¿no? La gestión de educación o de conocimiento de los alumnos, ¿no? Entonces yo puedo ver dos proyectos en paralelo que no dependen uno del otro, ¿no? Por un lado, podría haber un proyecto, ¿no? De revisión de la malla curricular, ¿no? Para ver qué cursos podrían satisfacer mejor las necesidades de conocimiento de los alumnos frente al mercado laboral, ¿no? Y por otro lado, podría haber un proyecto para mejorar las deficiencias que tiene actualmente digamos, el proceso de matrículas, ¿no? Proceso de matrículas y en general la gestión de la información del alumno, ¿no? Son dos proyectos que me ayudan pues a mejorar este problema que menciono, pero que son independientes, ¿no? O sea, no dependes uno del otro. Bien, a ver, acá hay una pregunta del señor Javier Hilario. Él menciona, ¿los proyectos mutuamente excluyentes están relacionados con los costos de oportunidad si pertenece al mismo giro de negocio? En realidad, si te proponen o te piden hacer un proyecto, ¿no? Donde, o mejor dicho, te piden que tomes la decisión entre hacer un proyecto u otro proyecto, ¿no? Como por ejemplo este tema de comprar el SAP o mejorar el SICAP, ¿no? En ese caso, pues la evaluación de proyectos tendría que ser comparando ambas propuestas y eligiendo la que genera mayor beneficio, ¿no? Pero en ese caso, la que no genera, la que genera menor beneficio, que es la segunda opción, vendría a ser el costo de oportunidad, ¿no? Y la diferencia es lo que tendrías que evaluar. Pero siempre y cuando sea esa la condición, ¿no? En el caso de ustedes no va a ser así, porque ustedes no es que, o sea, internamente van a decidir entre una y otra propuesta, pero por un tema académico, pero ya en el transcurso de la materia, ¿no? De este ciclo, se van a enfocar únicamente en ese proyecto. Así que no va a aplicar el tema de costo-oportunidad por proyecto mutuamente excluyente, eso no va a ocurrir. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Ok, entonces continuamos. Según el objeto de los proyectos, pues existen dos tipos, dos grandes tipos, que son los proyectos de nuevos negocios y los proyectos de empresas en marcha. ¿Ok? En este curso nosotros nos vamos a enfocar en los proyectos de nuevos negocios, que son aquellos proyectos donde lo que hacemos es estimar los ingresos y costos futuros, ¿no? De esta idea de negocio y de determinar el nivel de inversión que requiere para su implementación. ¿Ok? Y producto de esas estimaciones es que yo hago una evaluación económica para determinar si va o no va el proyecto. Pero también existen proyectos en empresas en marcha que tal como lo dice en su nombre, ¿no? Son proyectos de empresas que ya funcionan y quieren tomar una decisión sobre si deben hacer o no un proyecto para mejorar la situación actual. La evaluación de este tipo de proyectos difiere del de nuevos negocios porque mientras que en el de nuevos negocios yo hago estimaciones de ingresos y costos y también la determinación de la inversión, en el caso de los proyectos de empresa en marcha, yo tengo que estimar cómo serían los ingresos y costos de la empresa si no hiciera absolutamente nada para los próximos años y comparar eso contra la estimación de los flujos de caja de la empresa si es que yo hiciera el proyecto de mejora. Obviamente los costos e ingresos proyectados van a ser diferentes y también voy a tener que incluir en eso la inversión, ¿no?
La diferencia de ambas situaciones, ¿no? De ambos escenarios, me va a dar un flujo de caja diferencial. Y ese flujo de caja diferencial es el que tengo que evaluar para ver si debo hacer o no el proyecto. Esa es la diferencia y este tipo de evaluaciones lo van a ver más en su curso seguramente de Proyectos 1 porque es donde se da pues esta situación de comparar ambos escenarios. ¿Ok? Entonces, eso es, y dentro pues de estos tipos de proyectos en marcha existen 5 grandes tipos de proyectos también. Están los proyectos de outsourcing o también llamados proyectos de tercerización, que son aquellos donde la empresa decide trasladar un proceso a otra empresa, es decir, a un proveedor. ¿Por qué motivo? Pues un motivo puede ser porque ese proceso no forma parte del core del negocio. Y otro motivo podría ser para buscar nuevas oportunidades de negocio que nunca han sido exploradas y por lo tanto no tienes el conocimiento de cómo se hacen. Me explico con ejemplos. En el primer caso, que es el de tercerización de procesos que no forman parte del core de mi negocio, imaginémonos que somos una empresa que hace bebidas energizantes, ¿no? Ese es mi core de negocio. Sin embargo, tengo que hacer también el proceso de distribución. Como no es mi especialidad el tema de distribución, pues termino dándome cuenta que tengo altos costos de distribución justamente por mi falta de expertise en este proceso. Entonces, ¿qué hago? Contrato a una empresa que se encargue de todo el proceso de distribución para poder centrarme, ¿no? En el core de mi negocio. Ese es un motivo por el cual sería un proyecto de tercerización. Pero el otro motivo podría ser que soy una empresa que se da cuenta que existe otro tipo de producto, digamos, ¿qué podría ser? A ver, podría ser panes, panes multigranos, ¿no? Digamos que veo que el sector o los productos de panes multigranos, pues es un producto atractivo que últimamente el consumidor compra bastante, pero yo hago bebidas energéticas. Entonces, no sé cómo se hace ese tipo de producto ni cómo es ese negocio. Entonces, ¿qué hago? Pues como quiero ampliar mi cartera de productos y veo que eso es interesante, contrato a un proveedor que hace este tipo de productos para que me haga esos panes y yo simplemente ponerle mi marca. Eso se llama maquila, ¿ok? Entonces hago con el fin de entrar a ese mercado, pero como no tengo el know-how de cómo se hace, pues lo subcontrato, pero le pongo mi marca. ¿Ok? Esos son proyectos de tercerización, donde hay que evaluar si pues ese esfuerzo que se hace genera un retorno económico mayor a la inversión por el esfuerzo, ¿no? Luego tenemos los proyectos de internalización, que son lo contrario al outsourcing. ¿Por qué? Porque en internalización lo que buscamos es más bien traer un proceso que subcontratamos a hacerlo nosotros mismos. Como por ejemplo, volviendo a este mismo ejemplo de la empresa que hace bebidas energizantes y que subcontrata el servicio para que una maquila le haga sus panes y le pongan su marca, pues digamos que han pasado 2, 3 años y se han dado cuenta de que el pan este se vende muy bien, pero obviamente los márgenes de ganancia no son muy altos porque tienen que pagarle el costo de producción al proveedor y aparte la ganancia del proveedor, ¿no? Pero se dan cuenta que rinde muy bien, que genera buenos volúmenes de venta el producto. Entonces, como ya llevas 2 años subcontratándolo y en ese tiempo has podido explorar más sobre el mercado, has podido hacer visitas con tus trabajadores para inspeccionar la calidad de sus procesos y de pasar saber cómo es que hacen este tipo de productos, pues se puede tomar la decisión de crear una planta que haga esos panes, ¿no? Entonces interiorizas ese proceso, lo dejas de tercerizar y lo haces tú mismo. ¿Cuál es el beneficio? Que ahora vas a tener mayores márgenes porque ya te ahorras el costo de la ganancia del proveedor, ¿no? Y de esa forma, pues esa ganancia que tienes proyectada a 5 o 10 años debería ser mayor que la inversión que estás haciendo para comenzar a hacer ese proceso, ¿no? Obviamente traído a valor presente. Bien, esos son proyectos de internalización, que es por ejemplo lo que hizo Gloria en su momento, porque ellos no hacían sus panetones, lo tercerizaban, lo maquilaban con una empresa brasileña.
pero se dieron cuenta que los volúmenes de venta eran tan altos que después de varias visitas a este proveedor, pues supieron cómo podían hacer para hacer una planta de panetones y ahora tienen una planta automatizada y ellos mismos hacen sus panetones y el margen que era del 20-25% ahora es del 40%, ¿no? Y pues obviamente el retorno económico ha sido mucho mayor que la inversión de hacer la planta. En esos casos se hace la internalización. Luego tenemos los proyectos de reemplazo, que históricamente las personas lo asocian a reemplazar un equipo por otro, ¿no? Normalmente es así, ¿no? Es cuando, por ejemplo, tengo un conjunto de equipos obsoletos que al evaluar reemplazarlos con un equipo más moderno, pues veo que obtengo mayores eficiencias, ¿no? Quizás menores tiempos de producción, menos tiempos ociosos, menos fallas, ¿no? Y por lo tanto ese ahorro en costos que genero termina pagando, ¿no?, en más esa inversión de la nueva máquina, ¿ok? Pero también los proyectos de reemplazo pueden implicar reemplazar una máquina que automatice un proceso donde actualmente hay 10 operarios trabajando porque el proceso es manual, ¿no? O sea, también se trata, un proyecto de reemplazo podría implicar que una máquina reemplace personas, ¿no? Que reemplace a 10 personas por un controlador nada más. Podría ser, siempre y cuando esos ahorros, esas eficiencias que se generan, paguen en demasía la inversión por esa tecnología que se adquiere, ¿no? Luego tenemos los proyectos de ampliación, que son aquellos que se dan cuando la empresa pues ha llegado a un punto donde su capacidad instalada, llámese capacidad instalada a la capacidad máxima de atención que tiene una empresa, es decir, lo máximo que puede hacer en un determinado periodo de tiempo. Cuando hemos llegado al 100% de utilización de ese máximo, de esa capacidad, pues puede haber más demanda y esa demanda ya no se podría atender. Al ya no poder atenderse esa demanda, tendríamos demanda insatisfecha. Entonces ahí tendría que tomar la decisión de la empresa de ampliar su capacidad instalada actual para poder satisfacer esa demanda insatisfecha. Lo que hay que evaluar ahí es que los ingresos adicionales que genera esa demanda insatisfecha deberían ser mayores a la inversión de ampliar la capacidad instalada de la empresa. Y finalmente están los proyectos de abandono, cuyo fin, a diferencia de los otros cuatro, no es generar un beneficio económico, sino es elegir un proyecto que genere la menor cantidad de pérdidas posible. Les doy un ejemplo. Gloria tenía una planta, bueno, tiene una planta en Majes, ¿no? Es una planta de procesamiento de leche que está a punto de caerse. Está solamente a 12 metros del precipicio. Entonces, en cualquier momento se va a perder esa planta y por lo tanto hay que tomar una decisión para crear otra planta, ¿no?, que pueda procesar toda esta leche que es importante para los productos enlatados que ofrece Gloria, ¿no? Pero obviamente este proyecto de inversión que vaya a hacer no va a ser un proyecto para ganar dinero, más bien es un proyecto para ver cómo podemos reducir lo máximo posible las pérdidas que se generarían por la pérdida, valga la redundancia, de esta planta que está a punto de caerse en Majes, ¿no? Entonces, un proyecto de abandono implica evaluar entre diferentes proyectos cuyo fin es elegir uno que me genere la menor cantidad de pérdidas posible. ¿Ok? Ese es un proyecto de abandono. Entonces, esos son los conceptos de los proyectos en marcha. Antes de ver este ejemplo, quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver. ¿Ok? Así que les voy a dar un minuto para que puedan escribir en el chat si tienen alguna pregunta.
Bien, acá hay una pregunta del señor Roger Orihuela. Él me pregunta si el outsourcing puede ser utilizado en nuevos negocios. Sí, es lo que acaba de explicar. He hecho un ejemplo bien extenso acerca de cómo puede tener un impacto en nuevos negocios, ¿no? El tema de la maquila, ¿no? Cuando quiero hacer un nuevo producto, pero que no tengo el know-how para hacerlo, tercerizo eso y le pongo mi marca, ¿no? Sí lo he explicado, señor, por favor estar atento a las explicaciones o a los ejemplos de la clase. A ver, el señor Roger Gutiérrez menciona que no le quedó claro el tema del outsourcing. Pues se lo vuelvo a explicar. El outsourcing es tercerizar un proceso que puede ser por dos motivos. Uno, porque no forma parte del core del negocio, como por ejemplo, digamos, una empresa que hace bebidas energéticas, su core de negocio no es distribuirlas, entonces subcontrata con un proveedor la distribución de estas bebidas, ¿no? Ese es un proyecto de outsourcing. Y otro motivo podría ser, como he explicado hace un momento, cuando quiero entrar pues a vender nuevos productos, nuevos negocios, ¿no? En un producto que yo no conozco, no tengo el know-how, entonces subcontrato a un maquilador, a una empresa que hace esos productos para que me haga el producto y yo le ponga mi marca, ¿no? Esos son también otro motivo de proyectos de outsourcing. Otro motivo adicional podría ser también porque, digamos, en determinado momento llegué a mi máximo de capacidad y tengo demanda que atender en el corto plazo que ya es comprometida, ¿no? Y no puedo fallar. Por ende, en esos casos extremos también podría contratar con otra empresa para que me complete los pedidos, ¿no? A ver, la señorita Karina Vázquez menciona, la subcontratación causa mucho revuelo debido a la problemática que trae consigo con respecto a la explotación. La empresa que realiza esta subcontratación podría de alguna manera controlar, evitar esto. Pues sí, pero le recuerdo que este es un curso de formulación y evaluación de proyectos, no de responsabilidad social corporativa. Ese es otro tema, ¿ok? No tiene que ver con proyectos. Pero sí, sí hay mecanismos dentro de la gestión de responsabilidad social corporativa que puede aplicar la empresa a sus proveedores, ¿no? Para no generar externalidades negativas. Pero ese es otro tema ajeno a este curso. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Creo que no hay más preguntas en el chat, entonces continúo. Bien, vamos a ver creo que acá hay una pregunta más del señor Apaza. Me menciona si podemos utilizar el outsourcing en el trabajo al momento de presupuestar. Claro, o sea, el outsourcing es una alternativa entre muchas otras que se puede emplear, ¿no? Con el fin de generar eficiencias en una empresa. Pero sí se puede hacer, sí se puede plantear como una opción más. Normalmente, como digo, se hace cuando estamos hablando de procesos nuevos o cuando queremos evaluar si vale la pena continuar haciendo un proceso nosotros mismos o es mejor tercerizarlo con personas expertas en ello, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora un ejemplo de cada tipo de proyecto en la modernización del sector salud, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero construir y habilitar nuevos boxes para aumentar la capacidad de atención y reducir las listas de espera de pacientes, pues estamos hablando de un proyecto de ampliación. Si quiero externalizar los servicios de lavandería para poder destinar los espacios liberados a ampliar las instalaciones médicas o para reducir costos, pues ahí estamos hablando de un proyecto de outsourcing, ¿no? Tercerización. Si queremos modernizar los equipos de escáner, pues en ese caso estamos hablando de un proyecto de reemplazo. Si queremos crear un laboratorio de procesamiento de muestras en el interior de un establecimiento para evitar que el paciente vaya a otros centros médicos, ahí estamos hablando de una internalización. Y obviamente al final, si queremos cerrar una parte de la unidad de cirugía reconstructiva que tiene mucha capacidad ociosa, es decir, casi no brinda servicio, genera pérdidas, pues en ese caso estamos hablando de un proyecto de abandono. ¿Ok? Bien, esos son los tipos de proyectos. Ahora, un proyecto tiene 4 etapas. Estas etapas son la etapa de idea, la etapa de preinversión,
la etapa de inversión y la etapa de operación. Esto obviamente son todas las etapas de un proyecto, pero como yo les había comentado, este curso no abarca todas las etapas de un proyecto, abarca las primeras dos, que son la etapa de idea, que es lo que ya hemos visto la semana anterior, y la etapa de preinversión, donde hay tres niveles de estudio. Nosotros nos vamos a enfocar en uno de ellos. ¿Ok? Bien. Bueno, retomando el tema de la etapa de idea que vimos la clase anterior, pues mencionarles respecto a eso que es importante interpretar la información que podemos obtener, ¿no? Como ya les había adelantado, sin información no hay nada que podamos hacer nosotros, no hay nada que podamos formular. Por ejemplo, tenemos esta información que nos proporciona el INEI sobre la pirámide de la población, ¿no? El comportamiento de los géneros y las edades desde 1950 al 95 y las proyecciones hasta el 2025, ¿no? Estas son, digamos, estimaciones. Entonces, lo que yo les pregunto aquí es, ¿qué interpretan de esto? A ver, escriban por favor sus opiniones en el chat. ¿Qué interpretan de esto?
Bien, a ver, vamos a ver las ideas que han puesto. El señor Javier Hilario ha mencionado que existe disminución en la tasa de natalidad entre 1950 y 2025, debido a que la gráfica entre los años 1950 y 2025 la base de la pirámide disminuye en forma de botella. Exactamente, me parece la interpretación más, digamos, específica sobre este tema. Así es, lo que podemos ver es de que la población está envejeciendo según pasan los años, ¿no? Ustedes recordarán seguramente por sus familiares que antes, pues, las familias tenían entre 10 y 20 hijos, ¿no? ¿Recuerdan? Eso era hace años, ¿no? Hoy en día, pues, el promedio es tener dos o un poco menos, ¿no? En otros países, como por ejemplo en Italia, incluso el promedio de hijos por pareja es de 0,5, ¿no? O sea, es muy bajo, ¿no? Es por eso que es una población, pues, donde incluso vemos que la pirámide es hasta invertida, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos hacer con esta información que identificamos? Pues, sacar productos o servicios más enfocados a ese nuevo tipo de población que va a predominar en el futuro, ¿no? Porque ahí es donde se encuentra la gran masa de clientes, ¿no? Es por eso que es importante el tema de tener acceso a la información y poder interpretar, ¿no? Como por ejemplo esto que publicó hace poco Ixos, Apoyo, donde menciona cómo es la composición de los hogares, ¿no? Muy interesante, por ejemplo, ver de que la población, del total de la población, las madres con hijos, ¿no? O sea, madre sola con hijos, representa el 15,6% de los hogares, ¿no? Y los padres 3,3%. Las familias jóvenes sin hijos representan el 2%, ¿no? Esto ha cambiado bastante porque antes era hasta menos de 0,5. Los corresidentes, que vienen a ser, digamos, las personas, amistades que viven entre ellos de forma independiente, no sus familiares, ha aumentado a 5,7%. Los hogares unipersonales, es decir, las personas que viven solas o con mascotas, pues representan el 11,1%, que también es muy alto a diferencia de cómo era hace unos años, ¿no? Más bien el tema de las casas con familia extendida, es decir, donde están los tíos, los hermanos, abuelos, se ha reducido a 12,2%, mientras que las familias tradicionales compuestas de papá, mamá e hijos está en 40,3%. Sin embargo, antes superaba el 60%. Y las parejas, ya digamos de esposos con años, que no tienen ningún hijo y viven solos, pues ha llegado al 9,7%, lo cual también es sumamente alto respecto a cómo era hasta hace unos 10, 20 años, ¿no? Entonces, esto nos habla bastante del nuevo comportamiento de los hogares y nos permite identificar oportunidades de negocio que vayan enfocados a estos perfiles, ¿no? Bien. Ok, señorita delegada, le concederá un punto al señor Javier Hilario Urpay, por favor. Bien, después está la etapa de preinversión, que es aquella etapa que después de la idea que hemos mencionado, ¿no? De esa etapa, pues se dan los diferentes niveles de estudio que tiene esta etapa de preinversión, que son tres, ¿no? Uno de ellos es la etapa de, o mejor dicho, el estudio de nivel de perfil o nivel preliminar, ¿no? Que es aquel que se basa principalmente en información secundaria. ¿Qué es información secundaria? Es la información que existe, o sea, información que no se obtiene de campo, sino información que se obtiene, por ejemplo, de tesis, de revistas, de artículos científicos, ¿no? De libros, entre otras cosas más, ¿no? O sea, es información existente. Y en una investigación o en un estudio preliminar o de perfil, el enfoque es principalmente cualitativo, no está muy cuantificado, se basa principalmente en opiniones de expertos o cifras estimadas, ¿no? Y su principal objetivo en realidad no es demostrar la viabilidad de un proyecto, sino el principal objetivo es eh, identificar antecedentes que justifiquen que se abandone el proyecto, o sea, el esfuerzo por seguir investigando porque no vale la pena hacerlo porque encontramos limitaciones que impiden, ¿no? O que hacen que sea eh, poco, poco rentable seguir con esa investigación.
Imaginémonos, pues, que somos un grupo de inversionistas que estamos interesados en crear mini gimnasios en los parques del Cono Norte, ¿no? Entonces, cuando hacemos nuestra investigación de perfil, pues encontramos que hay antecedentes de intentos por hacer eso, pero que se han visto bloqueados por la poca disponibilidad de permisos o de licencias que da la municipalidad, ¿no? Lo cual se ha agravado con la última dirección de la misma. Por ende, si veo dificultades ahí para poder viabilizarlo, entonces lo que hago es en una descartarlo y pasar a otra idea, porque no tiene sentido eh, colocar esfuerzos en una idea que tenga tantas limitaciones, ¿no? Entonces, eso se hace en el estudio preliminar, que es básicamente para decidir si vale la pena o no seguir la investigación de ciertos proyectos. Luego viene el estudio de prefactibilidad. El estudio de prefactibilidad, en este sí vamos a hacer proyecciones de costos y beneficios en base a criterios cuantitativos, pero la información sigue siendo principalmente secundaria, es decir, información de libros, de artículos, de tesis, etcétera, ¿no? Y más que todo, sirve para hacer proyecciones y en base a eso determinar si vale la pena o no invertir en el proyecto, pero tiene poca información primaria y poca información comprobable. ¿Qué es información primaria? Es aquella que se recolecta producto de las visitas de campo, como por ejemplo hacer encuestas, entrevistas, perdón, focus group, hacer pruebas, entre otras cosas más. ¿Ok? Eso se hace poco en la investigación de nivel de prefactibilidad. Mientras que en el estudio de factibilidad, ahí sí, principalmente la información es demostrativa, es decir, principalmente es información primaria que se obtiene con investigación de campo. ¿Ok? Aquí también se hacen proyecciones de beneficios y costos, pero la diferencia es que acá la información que se recolecta si es información directa de los clientes, que pueden ser personas o empresas, porque directamente de ellos las extraes, ¿ok? Pero esto es muy caro de hacer, porque hacer una investigación primaria implica pues una serie de procedimientos que pueden tener en cuenta muestreo aleatorio, ¿no? Hacer un muestreo aleatorio es sumamente caro, ¿no? Imagínate hacer una encuesta de 400 personas con muestreo aleatorio, es carísimo, ¿no? En este caso, pues en realidad el Estado, para los proyectos de inversión del Estado que están en el InvierteP, solicita estudios de factibilidad solamente para aquellas iniciativas que tengan una inversión mayor a los 1.000 millones de soles. ¿Por qué? Porque en esos casos, pues son proyectos, digamos, sumamente críticos, ¿no? Como por ejemplo construcción de carreteras, o alguna solución de transporte, entre otras cosas más, que puede costar más de 1.000 millones de soles, ¿no? ¿Y por qué ahí sí se pide, sí o sí, una investigación de factibilidad? Pues porque la información tiene que ser comprobable por por la importancia que tiene el proyecto, ¿no? Y ese estudio de factibilidad puede llegar a costar hasta el 10% de la inversión, o sea, puede llegar a costar hasta 100 millones, ¿no? Entonces, son caros, es caro hacer un estudio de factibilidad. Por ejemplo, el estudio que hicieron para el tema de las vacunas es un estudio de factibilidad, porque al ser muy sensible el producto final, porque estamos hablando de una solución a un tema de pandemia, pues han tenido que invertir bastante en información primaria, que es hacer justamente las pruebas, ¿no? En esos casos, pues es necesario un estudio de factibilidad, sobre todo en las empresas farmacéuticas, ¿no? Ahora, en la mayoría de las empresas privadas, ¿qué tipo de estudio utilizan para todos sus emprendimientos? Pues normalmente lo que utilizan son los estudios de prefactibilidad, ¿no? Que en las empresas les suelen llamar business case, ¿no? Donde se utiliza principalmente información secundaria y una que otra información primaria de ser el caso. ¿Qué estudio o qué nivel de estudio vamos a utilizar nosotros en nuestro curso? Pues vamos a utilizar el estudio de prefactibilidad, porque van a ser proyecciones de beneficios y costos, pero principalmente de información secundaria, información existente, y van a hacer una pequeña investigación de mercado para obtener información primaria, pero es una pequeña investigación de mercado, ¿no? No como un estudio de factibilidad. Entonces, en una empresa, cuando se aprueba, pues ya viene la parte de la ejecución del proyecto.
que son estas últimas dos etapas, ¿no? Que es la etapa de inversión, donde se implementa el proyecto, y la etapa de operación, donde ya se ha materializado toda la inversión y ya está listo para operar, ¿no? Pero estas dos últimas etapas nosotros no vamos a ver porque, como ya les había dicho, son etapas del curso de gestión de proyectos, ¿no? Que es el curso de PMI, que no está dentro del alcance de esta materia. ¿Bien? Ok, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta este punto? A ver, les voy a dar un minuto para que pregunten si hay alguna duda hasta ahí. Bien, me parece que no hay más preguntas, entonces continuamos. Ok, lo siguiente que viene es el tema de la viabilidad del proyecto. Para hacer un análisis de viabilidad, lo primero que tengo que ver es el diseño estratégico, ¿ok? Existen 4 clasificaciones de estrategias. Están las estrategias genéricas, están las estrategias de integración, las intensivas y las de diversificación. Las estrategias genéricas también son llamadas las estrategias de Michael Porter, ¿no? Porque son principalmente dos, que es la estrategia de liderazgo en costos y la estrategia de diferenciación. Se les llama genéricas porque son transversales a todas las demás estrategias y son mutuamente excluyentes. La estrategia de liderazgo en costos implica el enfocarse en mejorar las eficiencias de los procesos de la empresa para poder obtener menores costos unitarios y de esta forma tener mayor flexibilidad para negociar precios con los clientes, ¿no? Como lo que hace, por ejemplo, la empresa Añaños, ¿no? Con sus productos de cola real, por ejemplo, que triunfan en otros países como China o como México, ¿no? Y por otro lado, están la estrategia genérica de diferenciación, que tal como lo dice su nombre, pues es aquella estrategia donde la empresa lo que busca es diferenciarse de la competencia a través de productos o servicios innovadores, ¿no? Es decir, mejorar o potenciar las funcionalidades de los productos o servicios con el fin de que el cliente perciba mayor valor en él sobre el resto de las marcas, ¿no? Como por ejemplo lo hace Apple o como por ejemplo lo hace en el sector de construcción Caterpillar, ¿no? Luego tenemos las estrategias de integración, que tal como lo dice su nombre, consiste en estrategias que es sobre la toma de decisión de si se debe integrar o no determinados tipos de empresas. Existen 3 tipos de estrategias de integración, las que son hacia adelante, hacia atrás y horizontal. Una estrategia de integración hacia atrás es cuando integras a tu proveedor o a proveedores. Puede ser realizando la misma función que ellos, creando una nueva empresa o comprándolos. La integración hacia adelante es comprar a tu distribuidor o tú mismo hacer la función de distribución, como por ejemplo lo que hace San Fernando, ¿no? Que muy aparte de utilizar los supermercados y tiendas para vender sus productos, también tienen algunos centros propios de distribución donde venden directamente al consumidor, ¿no? Esa es integración hacia adelante. Y la integración horizontal es aquella donde la empresa compra a su competidor, ¿ok? Por un tema de que no le puede ganar, pero tiene suficiente liquidez como para poder anexarla al grupo, como lo que hizo en su momento, eh, como lo que hizo en su momento Coca-Cola con Inca-Cola, ¿no? Luego tenemos las estrategias intensivas, que son aquellas estrategias que tienen más que todo un enfoque en el mercado, ¿no? Y acá podemos encontrar 3 tipos de estrategias. Está la estrategia intensiva de participación de mercado,
que es aquella donde la empresa centra todos sus esfuerzos de inversión, ¿no? En la parte comercial, ¿no? A través de mayor publicidad o a través de mayores promociones, ¿no? Sin modificar el producto, solamente enfocándose en el tema comercial con el fin de aumentar su participación de mercado, es decir, su parte de la torta en todo el sector, en todos los ingresos del sector, como lo que hace normalmente la Coca-Cola, ¿no? También existe la estrategia intensiva de desarrollo de mercado, que es aquella donde buscamos introducir un producto o servicio en un mercado donde no existe. O sea, sí existe el producto o servicio en otros contextos, pero en el lugar donde queremos implementarlo no existe. Entonces, esa es una estrategia de desarrollo de mercado. Y finalmente está la estrategia intensiva de desarrollo de producto, que es aquel donde podemos crear un producto totalmente nuevo para ofrecerlo al mercado o mejorar significativamente las funcionalidades de ese producto con el fin de generar una innovación que también provoque su venta en un determinado mercado. ¿Ok? Esas son estrategias intensivas. Y por último tenemos las estrategias de diversificación, donde también hay tres. La estrategia de diversificación concéntrica, que es aquella donde la empresa crea un nuevo producto, pero enfocado al mismo cliente y también un producto que está dentro de la línea de lo mismo que ofrece. Por ejemplo, si yo vendo pues cervezas artesanales, ¿no? Ahora también voy a vender cervezas industriales, ¿no? O sea, está dentro de la misma línea de productos de cervezas, enfocado en sí a los mismos clientes, ¿no? Luego, está la estrategia de diversificación horizontal, que es aquella donde la empresa vende otro producto diferente al que normalmente vende, pero enfocado al mismo tipo de cliente. Como por ejemplo, soy una empresa que hace cerveza, pero ahora también voy a hacer cigarros, ¿no? Y esto enfocado al mismo tipo de cliente, que son, digamos, los clientes sociales, ¿no? Y finalmente, tenemos las estrategias de diversificación conglomerada, que son aquellas empresas que invierten en diferentes tipos de negocio enfocado a diferentes tipos de clientes, como por ejemplo lo que hace Intercore, o también llamamos retail, ¿no? Que tiene, por ejemplo, negocios en banca con Interbank, tiene negocios, por ejemplo, en educación, universidades privadas como la UTP, en educación básica como Innova School, en plásticos como Industria San Miguel, ¿no? En supermercados, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de negocios enfocados a diferentes clientes, ¿no? Bien, esos son los tipos de estrategia. Ustedes, pues, para su proyecto, pueden considerar más de una, porque en realidad todas estas pues, se pueden hacer, muchas se pueden hacer al mismo tiempo, solo que recuerden que transversales a todas estas son las estrategias genéricas, ¿no? Liderazgo en costos o diferenciación de producto, que ahí sí el enfoque debe ser hacia una de ellas, esas sí son mutuamente excluyentes. Bien, ¿dónde encuentro más teoría sobre esto? Porque esto podría venir en el examen final, pues lo encuentran en el libro de Administración o Conceptos de la Administración Estratégica de Fred David, que está en el aula virtual, está en el Teams, en la carpeta de libros. Ahí lo van a encontrar. Si mal no recuerdo, esta parte de las estrategias están en el capítulo 7 u 8. Busquen por ahí. Acuérdense que en el examen final se puede preguntar cualquier cosa sobre todos los materiales compartidos en el ciclo, aparte de las clases. Ojo con eso. Una vez que he demostrado la viabilidad estratégica, pues sigue analizar las otras viabilidades, ¿no? Como la viabilidad legal y política, donde pues veré el tema de la intencionalidad de los involucrados, la forma societaria para el proyecto, para la empresa, cuál sería el proceso de constitución para este tipo de empresa y las obligaciones tributarias que habría que tomar en cuenta, ¿no? Para la actividad económica que se va a realizar, la viabilidad de gestión, que implica pues determinar cuál será la estructura organizacional más adecuada para ese tipo de negocio, ¿no? Tomando en cuenta las unidades organizativas que hay que crear, así como los perfiles de los puestos claves. Analizar también la viabilidad ambiental, que implica identificar si nuestro proyecto genera externalidades positivas y negativas o negativas en la comunidad donde vamos a operar, ¿no? Si es que identificamos externalidades negativas,
pues lo que debemos hacer es elaborar planes de contingencia para reducir ese costo social que generamos. Luego tenemos la viabilidad técnica, donde analizaremos la ingeniería del proyecto, es decir, los procesos, los requerimientos para poder llevarlo a cabo, el tamaño que viene a ser la capacidad instalada de atención, ¿no?, del proyecto y la localización. Y finalmente, lo más importante de todo, que es la viabilidad económica, donde haremos pues la determinación de la inversión para el proyecto, las opciones de financiamiento, el servicio de deuda, las proyecciones de ingresos y costos, y finalmente la evaluación económica y financiera. Al fin y al cabo, el objetivo principal del curso es conocer, ¿no?, o aprender o saber cómo es que se evalúa económicamente un proyecto. Por lo tanto, el fin del proyecto es determinar la viabilidad económica financiera del mismo. Bien. Respecto al ciclo de vida del proyecto, pues el proyecto tiene 6 fases dentro de su ciclo de vida: identificación, formulación, evaluación ex ante, ejecución, gestión u operación y evaluación ex post. ¿Ok? Las 3 primeras fases son las que abarca el alcance de este curso, y las últimas 3 son las que abarca el curso de gestión de proyectos, o también llamado PMI. En la parte de identificación es lo que ya hemos hecho, o lo que deben estar haciendo ustedes, de identificar las ideas básicas de negocio. Una vez que lo identifican, está la fase de formulación, que es lo que vamos a hacer a lo largo del ciclo, que es la elaboración del estudio de prefactibilidad, que finaliza con la evaluación ex ante, que es donde se decide, en base a las proyecciones futuras, si se debe de ejecutar o no el proyecto. Hasta ahí llega el curso. Pero las últimas fases que tiene el ciclo de vida de un proyecto es obviamente la ejecución del mismo, la gestión u operación, ¿no?, que es el cierre ya de la ejecución, y finalmente algo llamado la evaluación ex post, que es donde se elaboran los flujos de caja reales, ¿no?, que ha generado el proyecto, o sea, después de un tiempo, y se compara contra los que se proyectaron en la evaluación ex ante, para ver si se ha logrado cumplir con las metas, si se han superado, si han sido menos, ¿no? Para ver si el proyecto ha sido exitoso o ha sido un fracaso. Y en el caso que no se haya llegado a las metas, pues eso deriva en recomendaciones para futuros proyectos, ¿no? En la gestión de proyectos esto se llama, pues, la base, ¿no?, de, ¿cómo le llaman a esto? Se me ha ido el nombre. Lecciones aprendidas, ¿no? La base de lecciones aprendidas, para que en futuros proyectos similares se tomen en cuenta y no se cometan los mismos errores. Lamentablemente en nuestro país, la mayoría de las empresas peruanas, incluso las grandes, no hacen esta evaluación ex post, se quedan aquí nomás en la evaluación ex ante. Ejemplos: Interbank, otro ejemplo, Gloria, Alicor, Laive. Ninguna de esas empresas hace la evaluación ex post. Por ende, se quedan solamente con la evaluación ex ante, que son proyecciones, ¿no? Pero al final, si tú quieres saber si realmente el proyecto ha sido exitoso o no, pues tienes que hacer la evaluación ex ante, perdón, ex post, pero no la hacen, ¿no? Normalmente las empresas que hacen esto son las empresas extranjeras. Bien. En resumen, este esquema tiene todo el contenido de lo que tiene un estudio de proyectos, ¿no? Lo que buscamos es demostrar la viabilidad económica, ¿no? Para ello tenemos que formular el estudio y preparar los flujos de caja para finalmente evaluarlos. Para formular el proyecto tenemos que obtener y crear información a través del estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio organizacional, legal y ambiental, ¿no? Con esa información preparo los flujos de caja para poder evaluarlo a través de indicadores como el BAN, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el beneficio costo, el payback, ¿no? Y hacer también evaluaciones de sensibilización o escenarios, ¿no? Que todo esto forma parte del estudio financiero para finalmente demostrar la viabilidad económica del proyecto, que es lo que buscamos en el estudio que van a hacer. Bien, chicos, esa es toda la teoría que quería explicarles el día de hoy. Terminada la teoría, podemos proceder a atender sus consultas. Así que pueden escribir sus preguntas en el chat, o si desean pueden levantar la mano para permitirles la activación del micrófono. Así que adelante, a partir de este momento pueden manifestarse.
A ver, acá hay una pregunta del señor Javier Hilario Irpay. Él pregunta, ¿algunos de los métodos o procedimientos para el análisis de viabilidad pueden ser el análisis FODA, PESTEL, etcétera? El análisis PESTEL sí se va a hacer. También el análisis de las fuerzas competitivas. Eso lo vamos a ver en la parte de análisis del entorno. Pero el FODA no. ¿Por qué no? Porque el FODA es un análisis que se hace en empresas en marcha, no en empresas nuevas. Porque en una empresa nueva, ¿qué podrías colocar tú como fortaleza o debilidad si no existes? Al no existir, no hay forma de que establezcas una fortaleza o una debilidad, ¿no? En todo caso, ¿cuál sería tu fortaleza? Que tiene muchas ganas de hacer el proyecto, ¿no? Pero nada más, porque la empresa no existe. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un nuevo negocio, en realidad no se hace un análisis FODA, solo se identifican las amenazas y oportunidades. Ya en una empresa en marcha, pues ahí sí se hace normalmente un FODA. A ver, acá el señor Diego López menciona, luego de la evaluación del proyecto, en caso que se tiene que reajustar, por ejemplo, el presupuesto o el alcance del proyecto, ¿en qué etapa del ciclo del proyecto se realiza o se regresa a una etapa anterior? Pues en realidad cuando hagan la evaluación del proyecto, si el proyecto resulta no rentable, ¿no? Digamos, la evaluación sale que no hay un retorno económico, pues se tendrá que revisar si hubo quizás un exceso en los requerimientos y en los costos que se propusieron, o quizás se ha castigado demasiado las proyecciones de venta, ¿no? Si después de hacer ese ajuste, pues igualmente sale que el proyecto no genera un retorno económico, eso no significa que van a estar jalados del curso, ojo, ¿eh? Si el estudio está muy bien hecho, si el análisis es muy bueno, la información que han utilizado es de calidad, pero igual se demuestra que el proyecto no es viable económicamente, igual van a tener una muy buena nota, porque mientras sea muy bueno el proceso de recolección y de interpretación de los datos, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero si finalmente dicen que el proyecto no es rentable y yo veo la información que han colocado y es una información pues incompleta o imprecisa o que no es de calidad, pues ahí sí podrían estar jalados en el entregable, ¿no? Ahora, un proyecto se puede reajustar en todas sus partes en cualquier momento cuando se identifica pues irregularidades, ¿no? No es que porque acabas una parte ya se cerró, ¿no? Porque, digamos, acabaste el estudio de mercado y encontraste un tema, digamos, una irregularidad en el estudio técnico, no significa que no puedas hacer modificaciones en el estudio de mercado, ¿no? El proyecto es reajustable en todo momento. Normalmente siempre es en la etapa de formulación y preparación, ¿no? Antes de la evaluación ex ante. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Si lo hubiera, por favor, nuevamente lo escriben en el chat o levantan la mano. Bien, mientras va pensando si es que tienen alguna pregunta o no, porque de no haberlo, pues ya pueden proceder a coordinar entre ustedes las propuestas, indicarles de que el próximo sábado, o sea, este sábado, mejor dicho, que tenemos clase, vamos a ver ya el tema de la metodología del marco lógico, que es fundamental para el primer avance, porque el primer avance es la aplicación de la metodología del marco lógico en su proyecto, ¿no? Y también porque es importante, porque una parte de la metodología del marco lógico habla acerca del análisis de involucrados. Y recuerden que para su ensayo argumentativo, que es su nota de parcial, tienen que hacer
un ensayo sobre, que tenga el tema, que tenga como uno de los temas, ¿no? El análisis de involucrados, ¿no? O sea, la tesis que propongan, la afirmación que pongan, tienen que estar relacionado con análisis de involucrados. Así que, como ven, la metodología de marco lógico es un tema muy importante y les voy a pedir, por favor, que no falten y que estén puntualmente el día sábado, ¿ok? Muy importante. Y por otro lado, no se olviden que este sábado, hasta las 6 de la tarde, ¿no? Tienen para colgar en la pestaña de tareas, en el bloque de entrega de propuestas de proyectos, ¿no? Su Word con la información de sus propuestas, máximo hasta el sábado a las 6 de la tarde. Después de eso, el ingeniero Shan y mi persona vamos a revisar esas propuestas y vamos a seleccionar los proyectos de cada uno y vamos a colocar eso en el listado de grupos. O sea, en el listado de grupos lo voy a actualizar y vamos a poner ahí, porque si ven ahí en la última columna dice el nombre del proyecto, ¿no? Ahí vamos a colocar el nombre del proyecto entre el día sábado y domingo. Así que estén atentos, por favor, a la actualización de ese archivo, porque ahí es donde va a decir qué proyecto van a continuar. Y desde ese momento ya tienen que avanzar, ¿no? En hacer su primer entregable, porque creo que lo tienen que presentar el 29 de agosto. Así que ya tienen que ir ni bien se elija, lo tienen que avanzar. Y no falten estas clases de metodología de marco lógico porque es fundamental para ese avance, ¿no? Si no, ¿cómo lo van a hacer? Bien. Ok. ¿Hay alguna pregunta más? Voy a darles un minuto, si no damos por finalizada la sesión para que puedan proceder a coordinar como grupos. A ver, acá hay una pregunta del señor Joseph Ortiz. Pregunta si las propuestas se exponen o solo se presentan. No hay exposiciones de las propuestas. Solo tienen que entregar el Word, según lo que he indicado, ¿no? En el Teams, en la sección de tareas, donde corresponde. ¿Ok? No hay que hacer ninguna PPT ni exponer nada. Esa guía, ese Excel que les compartí de guía, era solamente para que tomen el cuadro este de matriz de ponderación, nada más, no para que sigan las indicaciones finales que se encuentran en ese Excel. Por eso no está publicado como una guía oficial. Lo puse por eso en el chat de la sesión, Tomás. Bien, ¿hay alguna consulta adicional? A ver, acá hay una pregunta de la señorita Cris Huertas. Ella menciona, dentro de los factores como grupos para la elección de un proyecto, estaría bien colocar viabilidad e innovación. Como les digo, ustedes pueden decidir qué criterios colocar. O sea, no me tienen que preguntar a mí qué estaría bien. Como les dije, los criterios que ustedes elijan tienen que ser criterios que como grupo les parezcan importantes para decidir sobre un proyecto. ¿Ok? O sea, eso lo decían ustedes. Yo no me involucro en eso, porque al final no quiero que me digan, profesor, pero no hay información, pero no contemplamos esto. No, porque ustedes tienen la libertad para decidir bajo qué criterios van a establecer esa decisión. ¿Ok? Entonces, eso es a libertad de ustedes, a su criterio. El señor Sebastián Nahuincopa me menciona, si se tratase de una empresa comercial compra y venta, si se manda a fabricar productos para su venta, sería un buen ejemplo de tercerización. No, a ver, no se olviden que los ejemplos que les he mencionado de tercerización, internalización, son de proyectos de empresas en marcha.
Ustedes no van a hacer ninguno de esos proyectos. Ustedes van a hacer un proyecto de nuevo negocio. ¿Ok? Eso no tiene nada que ver con los proyectos de empresa en marcha. Esa es otra situación. Un proyecto de tercerización es cuando yo ya tengo mi empresa funcionando y decido tercerizar un proceso. Pero eso no va a pasar con ustedes porque ustedes van a hacer proyectos de nuevos negocios. Pueden tomar la decisión en el proyecto de nuevo negocio de que un determinado proceso lo van a tercerizar, pero eso forma parte del proyecto de nuevo negocio, no es un proyecto adicional de tercerización. Es un proyecto adicional de tercerización cuando ya es una empresa en marcha que quiere cambiar un proceso que hace a tercerizarlo o tercerizar algo que no hace. Pero no es el caso de ustedes. Bien, ¿alguna pregunta más? Ok, veo que no hay más preguntas, entonces con eso finalizamos la clase del día de hoy. Ahora les pido por favor que aprovechen ese tiempo para que puedan coordinar con sus grupos, ¿no? Ya saben lo importante que es este tema de las propuestas, es bien importante, así que por favor coordinen bien. Eh, los que no llegaron a formar el grupo a tiempo, como ya les había dicho al inicio de la clase, he publicado la lista de los grupos. Acuérdense que ustedes son la sección 1, ahí pueden ver quiénes son sus compañeros, ¿ok? Para que coordinen también de una vez. Pueden agregarse a un grupo de chat en el Teams y ahí coordinar. ¿Bien? Ok, chicos, eso sería todo. Los espero por favor el día sábado. Buenas noches. Buenas noches.